Ya. Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén bien, chiquillos. Vamos a empezar, ¿cierto?, la clase de hoy, como les señalé, hablando hoy día sobre los cargos contra Sócrates, que es el tema que estamos viendo. Les pedí hace un momento que buscaran información al respecto, pero eso lo vamos a revisar a continuación. Les voy a dar el tiempo para que lo hagan. Porque antes me gusta así que hagamos como un resumen de lo que vimos la clase pasada. Así que le voy a preguntar a algún alumno al azar para que me cuente, ¿cierto?, qué recuerda, qué conceptos trabajamos, etcétera. Le voy a pedir a Begoña, que se unió recién, que la vi. Begoña, ¿estás por ahí, Begoña? ¿Qué le pasó, Begoña? Ah, ya, tiene problemas con su micrófono. Entonces le voy a pedir a Renato Gómez. Hola, profe. Hola, Renato, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Renato, ¿podrías tú hacerme como un resumen de lo que vimos la clase pasada para ver si comprendieron, si es que hay algunas dudas de O lo que sea, vimos? lo que yo me acuerdo fue que empezamos a ver lo de. Empecé a ver la era. O sea, como la. Desde Sócrates en adelante, ¿no? Ya, sí, Y vimos que su pensamiento era como más de la tierra, ¿o no? Algo así, era como de la gente que está acá. claro, es decir, señalamos, ¿cierto?, de que Sócrates inaugura el periodo antropológico en la filosofía. Eso fue lo que yo les señalé y que se diferencia, ¿cierto?, con el periodo anterior, que era el de los presocráticos, que se ocuparon más por entender el universo, ¿cierto?, el periodo cosmológico, que así también se conoce, que se preocuparon más como por buscar un origen a la realidad a través de distintos elementos, ¿cierto?, de la naturaleza propiamente tal. Y de hecho los presocráticos también por esa razón se conocen como los filósofos de la fisis. Y eso, claro, va a diferenciar a lo que Sócrates se va a dedicar, ¿cierto?, a lo que él le va a preocupar principalmente. Bien, Renato, ¿qué más te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? De eso es lo único que me acuerdo. De lo único que se acuerda. O sea, como que me puede recordar, pero Ya, no es como que. O sea, me acuerdo de las cosas, pero no es como que me digas de esta clase. En eso ya, me confundo. ya, chiquillos. Bueno, le voy a preguntar ahora, gracias Renato, a la señorita o señor Tomás Molina. ¿Estás por ahí, Tomás? No puede activar tampoco su micrófono. ¿Qué pasa? Hoy día parece que nos ha fallado el Meet. Iñaki, Sí, ¿qué pasó? ¿qué otra cosa más revisamos la semana pasada acerca de Sócrates? Eh, sobre Sócrates, me acuerdo que hablábamos harto de la pena de muerte que tuvo y que se Ya, murió tomando cicuta, más que nada. claro. Pero me acuerdo sobre todo de los sofistas, y me pareció muy chistoso que en esa época ya había como gente así más Barça, por así decirlo, que cobraban por los conocimientos. Sí, exacto. Bien Hablamos chileno. y nada más. ¿Te acuerdas de algún otro concepto que habíamos trabajado? Sí, obviamente el Sócrates de toda la vida que ha dicho que solamente sabe que no sabe nada. Perfecto. De las frases. Esa Claro, famosa frase, solo sé que nada sé. la mismísima. Claro, que yo les contaba que en el fondo, ¿pero qué pasaba, Iñaki, con esa frase? En No, Sócrates. no sé, que es media paradójica encuentro yo. Claro, exacto, Porque saber que no sabe nada igual es saber algo. Oh, ya, exacto, mucho. Es mi cerebro. claro. O sea, tú muy bien señalas, Iñaki, hay dos conceptos acá que trabajamos y conversamos la semana pasada, que era sobre los sofistas, ¿cierto? Que Ya, en la época eran como los pseudo filósofos, ¿cierto?
ellos en verdad, claro, tenían conocimiento, enseñaban a las personas, y generalmente venían del extranjero, entonces tenían mucha influencia de afuera, y claro, ellos, la diferencia con Sócrates sí era de que cobraban por su enseñanza. Y eso es cierto, y no cobraban poquito, sino que grandes sumas de dinero. Y claro, y Sócrates también fue muy crítico durante su vida, durante el periodo en que él logró filosofar, él fue muy crítico sobre eso, porque él nunca cobró por su enseñanza. Las personas que seguían a Sócrates lo hacían de forma voluntaria, es decir, él no cobraba porque lo siguieran, ¿cierto? Y menos por enseñarles. Entonces, claro, estos tipos, los sofistas, pese, claro, a lo que tú, Iñaki, señalas recién, que se pueden considerar como un poco, claro, como que no aportaron quizás bastante, pero si ustedes indagan, un aporte dentro de la filosofía, principalmente dentro de lo que va a ser teoría del conocimiento, pero eh, estos tipos, ¿cierto? Y bueno, y curiosamente Sócrates, y les adelanto un poco a la tarea que van a tener que hacer ahora en unos minutos, lo acusan de sofista. Entonces, en la apología, él se defiende de esos cargos, ¿cierto? En específico en este, por ejemplo, donde él señala, ¿cierto?, que nunca cobró por esa enseñanza. Entonces, por esa razón, chiquillos, yo les hablé sobre él. Y con respecto a la frase, que muy bien Iñaki decía en un momento que, claro, era un poco paradójico en el sentido que Sócrates, ¿cierto?, decía no saber nada. Pero claro, yo les decía que eso era una estrategia que él usaba, porque Sócrates era bien astuto también. Entonces, esa manera cierto, de plantearse ante su adversario, lo hacía muchas veces dejar cierto en ridículo también a las personas con las cuales él dialogaba. Por ejemplo, al político, ¿cierto?, que decía saber algo en específico, no sé, la justicia, ¿cierto? Sócrates, ¿cierto?, le preguntaba a ellos, ¿cierto? ¿Tú me puedes decir qué es la justicia? Entonces Sócrates, el otro le decía, pero dime tú qué crees tú que es la justicia. Entonces, claro, Sócrates decía, no, es que yo no lo sé. Entonces el otro le decía, ah, ya, y entonces yo sé lo que es la justicia, y porque, claro, se declaraban sabios. Entonces Sócrates que decía que él era más sabio al admitir que, cierto, no tenía los conocimientos, a diferencia del otro que decía tener. Entonces ahí se generaba obviamente la polémica, como les decía recién, en el sentido de que Sócrates ahí también se empezó a ganar sus enemigos a lo largo de su vida. Entonces, chiquillos, eso se conoce como también la ironía socrática. Es decir, claro, Sócrates sabía efectivamente, pero eso era una estrategia que también usaba incluso también con sus alumnos. Y de hecho había un método que Sócrates utilizaba que se conoce como la mayéutica. Es decir, ¿cierto?, donde él se declara ignorante ante el alumno, pero en el fondo para que el propio alumno vaya descubriendo por sí mismo los conocimientos. Entonces eso permitía un ejercicio intelectual. El profesor, o en este caso Sócrates, solamente era una guía para llegar, ¿cierto?, al conocimiento. Entonces, claro, esa forma de hacer filosofía, obviamente, chiquillos, era bastante polémica. Y claro, como les decía, no solamente este método mayéutico lo utilizó con sus alumnos, sino que también con sus adversarios, pero de una manera para también un poco ridiculizar al otro, porque efectivamente los adversarios de Sócrates quedaban como ignorantes, porque decían saber, pero en el fondo no sabían. Entonces, eso fue básicamente, chiquillos, lo que vimos la semana pasada. También no sé si les hablé sobre una frase, perdón, de Sócrates que dice que una vida sin reflexión no merece ser vivida. ¿La comentamos esa frase o no alcanzamos la vez pasada? Le voy a preguntar a Eric Cabrera. Eric, ¿estás por ahí? Ya, Eric, ¿tú me podrías decir si conversamos sobre esa frase o no alcanzamos? Porque si es así, si no alcanzamos a revisarla, lo podemos, ¿cierto?, realizar ahora rápidamente.
antes de que ustedes busquen, ya, el Eric dice que no se acuerda bien. Pero a ver, Eric, te aprovecho de preguntar a ti, ahora rápidamente, ¿qué piensas tú sobre esa frase? ¿O qué reflexión tú hiciste al respecto? Una vida sin reflexión no merece ser vivida. Me lo puedes escribir y yo te lo puedo leer, si es que tienes problemas con tu micrófono. Eric, tampoco lo recuerda. Pucha, oh, Eric. Ángelo, ¿tienes tu micrófono activo? Sí, profe, sí, profe. Muy bien. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Usted? Bien. Ángelo, ¿hablamos sobre esa frase o no? La semana No me acuerdo, profe. Pero tú ahora con lo que tú me podrías decir así rápidamente, ¿qué piensas sobre eso? De que una vida sin reflexión no merece ser vivida. Que depende de cada persona, porque, por ejemplo, hay veces que uno piensa mucho, igual hace mal, A ver, ¿en qué sentido? Qué interesante lo que me dices. A ver, porque, no sé, porque hay veces que para pensar, igual es bacán pensar, porque uno se da sí, cuenta de cosas y sabe bien lo que tiene que hacer o no que tiene que hacer, pero ya. que uno piensa de más. ¿En qué sentido podríamos pensar de más? Por ejemplo, en hacer algo, no hacerlo, y después como que sí lo hago, pero no lo hago, y como que al final no hace nada, Ya, y cosas así. claro. ¿Tú crees que eso es lo que la frase en el fondo quiere, o sea, eso quiere decirnos Sócrates también de alguna forma, o no? O sea, puede ser que si no, uno no se va a empezar a cuestionar las cosas, ¿para qué vivir? ¿Y tú qué cosas te cuestionas, por ejemplo, Ángel? ¿Alguna cosa te has cuestionado últimamente? Mm, o sea, todo, Todo te has cuestionado. ¿sí? O sea, Es, o sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve, no sé, a ver, historia? las asignaturas Sí. en general, ¿ya? Y a qué conclusión llegaste ahí, por ejemplo, con eso? Ahora mismo nada. Ya, o sea, estás quizá en un proceso de... Ujú. Porque claro, por ejemplo, a la edad en que estás tú, Ángelo, las personas es natural, a propósito de esta frase de Sócrates, que nos empecemos como o sea, empecemos a reflexionar quizá un poco más sobre nuestras creencias. O de las cosas que quizás a lo mejor me son útiles, como para lo que yo quizás quiero. Entonces, te entiendo en ese sentido que a lo mejor te cuestionas, claro, cierta utilidad de algunas asignaturas, que quizás con los años te vas a dar cuenta que muchas de ellas te sirvieron, ¿cierto?, para algo en tu desarrollo personal. Quizás ahora no te das cuenta, pero a lo mejor después sí te vas a dar cuenta para qué son. Ujú. Porque claro, por alguna razón se tienen que estudiar. Entonces, en este caso, yo creo que quizás yo te podría ayudar un poco, Ángelo, a lo que tú me dices con respecto a lo que a lo que significa reflexionar demasiado, cuando alguien es demasiado reflexivo, que a veces, cierto, te puede llevar a muchas confusiones internas. Entonces, claro, uno se puede sentir un poco perdido. E incluso a mí hay alumnos chiquillos que me han dicho alguna vez que preferirían no ser tan reflexivos porque eso los ha hecho como más conscientes y como a sufrir un poco más, incluso, como a sentirse un poco más tristes. Ujú. Como que dicen que las personas que son como menos reflexivas son como más felices. No sé en qué medida eso podría ser así, pero entiendo, Ángelo, lo que quizás tú me quisiste decir con lo último. Pero claro, Sócrates en este caso invita a esa reflexión, porque si no, ¿cierto? No vale la pena estar aquí, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos diferentes cuestionamientos, diferentes necesidades, y que claro, a lo largo de la vida, y yo creo que nunca terminamos de responder, porque claro, estamos siempre en un constante cambio.
en nuestras opiniones, en nuestras creencias, y también en el fondo también en entender lo que yo soy realmente, lo que yo realmente quiero. O, ¿cierto? Por ejemplo, qué es lo que realmente me hace feliz, por ejemplo, a propósito de lo que recién, ¿cierto? Les decía. Sobre todo, ¿cierto? A la edad que ustedes se encuentren. Entonces, por eso, chiquillos, les hablo también sobre esto, porque creo que Sócrates, más allá, como quizás les dije la semana pasada, de las cosas que podamos aprender sobre él, sobre su filosofía propiamente tal, sobre sus libros, sobre sus conceptos, etcétera, me interesa harto de que ustedes esto lo lleven como a su vida práctica, como lo estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Como yo les voy preguntando a ustedes, de qué forma estas reflexiones nos afectan a nosotros, como individuos, como personas. Eh, entonces, claro, probablemente algunos quizá en este momento de su vida no sienten como esa necesidad, pero a lo mejor más adelante sí. Y es probable que sí las tengan, esos cuestionamientos. Entonces, por eso es importante siempre reflexionar, pensar en lo que es cierto estamos haciendo, en lo que realmente queremos. Y de hecho Sócrates también decía una frase, conócete a ti mismo. Es decir, tratemos, ¿cierto?, de entender lo que somos para poder, ¿cierto?, actuar de manera indicada. Y de hecho, claro, él también habla sobre un concepto que no sé si les comenté la semana pasada a través del PPT que le estaba mostrando, que es con respecto a la moral socrática, es decir, yo solamente actúo en la medida que yo sé lo que estoy haciendo, o si no, ¿cierto? Peco de ignorante por no saber lo que debía hacer. Así que esos jóvenes. Bueno, ahora, en estos minutos que nos quedan, chiquillos, les voy a dar unos 4 minutos, 3 minutos en honor a los tiempos, que busquen los cargos contra Sócrates y en unos minutitos les voy a preguntar qué fue lo que encontraron. Los que obviamente ya se han leído la apología, ya quizás tienen gran parte de la actividad realizada hoy día, y los que no, lo buscan, ¿cierto?, en línea, ¿cierto?, en internet. Y lo comentamos, porque esto es súper importante, chiquillos, dentro de lo que es la apología. ¿Ya? Así que, chicos, 5 minutitos para que lo hagan, o menos incluso, porque por el tiempo, y lo comentamos. Chiquillos, también no olviden que yo subí un video, un documental que está dividido en 3 partes para que también lo revisen. Ese documental es súper bueno porque les permite contextualizar al filósofo, contextualizar la apología. Ya jóvenes, así que ahora pueden empezar a buscar. Yo me voy a no ser que alguien tenga alguna duda de lo que deben hacer. ¿Está claro, chiquillos? Ya, entonces deben buscar los cargos contra Sócrates. Los revisamos, los conversamos a continuación, yo al azar voy a preguntar y con eso, ¿cierto?, estaríamos terminando la sesión de hoy día. Ya jóvenes, pueden comenzar a buscar. Si alguien tiene alguna consulta, me la puede hacer también a través de chat y las vamos respondiendo.
Ya, chiquillos, espero que hayan encontrado los cargos, porque bueno, antes de hablar sobre eso, les voy a mostrar el PPT sobre, ¿cierto?, la apología que preparé para ustedes. Aquí está. Debería empezar a cargar, jóvenes. Ya, como ustedes ya les señalé, el texto de la apología de Sócrates está en Classroom. La idea, jóvenes, es que lo lean. El libro, ¿cierto? Es bastante interesante cómo Sócrates utiliza todos estos métodos que también nosotros hemos estado conversando, tanto de la metodología socrática, ¿cierto?, etcétera, y cierto cómo también Sócrates se defiende durante cierto su juicio. En el documental Jóvenes, de hecho, también ahí se habla, en el documental que subí yo a Classroom, que está dividido en 3 partes, ahí también se habla sobre el juicio y se contextualiza bastante bien de cómo también Sócrates da inicio a estas ocupaciones distintas al periodo anterior, como les dije hace un momento, y también, ¿cierto?, cómo Sócrates deja estos legados, que también yo les he estado conversando a través de estas frases, por ejemplo, etc. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, chiquillos? Recuerden que la apología de Sócrates es una obra de Platón. Y también, como lo dije hace algunas clases atrás, no olviden que en la apología, la palabra apología significa defensa. Y en este texto, ¿cierto?, en esta obra escrita por Platón, porque recuerden que Sócrates no escribió nada, Sócrates se pronuncia en su defensa ante los tribunales atenienses. Como ustedes ya, me imagino, lo encontraron, en resumen, ¿qué sería, cierto, lo que se le acusó a Sócrates? Se le acusa, cierto, de corromper a la juventud principalmente y no creer en los dioses de la ciudad de la polis. Esos fueron esencialmente los cargos que ustedes, cierto, en este momento probablemente encontraron. Entonces, primero en el texto, ¿qué aparece? Sócrates, cierto, yo lo sinteticé en esta pregunta, que son también típicas preguntas de prueba, chiquillos, que dice, ¿cierto?, ¿qué hace Sócrates frente a la afirmación del oráculo de Delfos, que él es el más sabio de los hombres? ¿Cuál es su conclusión o interpretación a tales palabras? Sócrates, ¿cierto?, parte el texto hablando sobre un oráculo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un oráculo? A propósito, por ejemplo, señorita Angelina, ¿usted sabe lo que es un oráculo? Está por ahí la Angelina, ¿no? Era como quien aconsejaba o no, a quien Ay, iba a sí, pedir consejo. Claro. ah, ¿Qué más, claro, es Angelina? como algo así, no me acuerdo muy bien, pero siempre sale en las series, como mística y cosas así. Claro, Normalmente en la serie salen o una mujer así muy atractiva o un viejo muy feo. Una de las dos. Sí, No hay término medio. sí, pero como que ver el futuro, como que una cosa así era. claro. Y en estos tiempos, ¿cierto?, se consultaba al oráculo bastantes cosas, o sea, y de hecho era una figura bastante importante, chiquillos, porque se supone que el oráculo no se equivoca. Claro, es como un tipo de vidente, claro, se le consulta para, ¿cierto?, saber ciertas cosas. Entonces, chiquillos, así parte la apología. Imagínense señalando ese calibre de afirmación, ¿cierto?, que Sócrates era el más sabio. Entonces, ahí Sócrates presenta, ¿cierto?, su reflexión al respecto, lo que él, ¿cierto?, va a decir de esa afirmación, es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Acá, ¿cierto? Sócrates, ¿cierto?, duda de esa afirmación, pero como les decía, este oráculo se supone, o divinidad, no puede mentir.
Entonces, por esto Sócrates comienza a investigar si era verdad esa afirmación. Y para ello, ¿cierto?, le pregunta a los poetas, ¿cierto?, que decían ser sabios, pero, ¿cierto?, y lo mismo lo hace con los políticos, hace el mismo ejercicio, con los artesanos, etcétera, y ahí Sócrates llega a la conclusión que él es más sabio que ellos. ¿Por qué razón? Porque él admite su ignorancia, a diferencia de los que dicen ser sabios y realmente no lo son. Entonces, claro, esto, como ya les contaba, es un aspecto bien interesante de Sócrates, en el sentido, ¿cierto?, de cómo él se plantea como una persona humilde ante el conocimiento. Pero yo les decía, claro, no se sabe en qué medida esto también era tanta humildad, pero él al menos, ¿cierto?, admitía eso. Entonces, para ir revisando, chiquillos, la actividad, ¿cierto? ¿Cuáles son los cargos contra Sócrates? Que fue lo que yo les pedí que buscaran. Y la idea es que también veamos, ¿cierto?, cómo se defiende de cada uno de estos cargos. Entonces, ahora yo les voy a preguntar, voy a dejar de compartir, chiquillos, para que compartamos, ¿cierto?, lo que ustedes, ¿cierto?, encontraron. Yo ya me adelanté con lo que les contaba recién, pero también me gustaría saber qué fue lo que encontraron ustedes. Entonces le voy a preguntar a, a ver, a la Maura. Maura, ¿estás por ahí, Maura? Se le queda... Ah, a la Javi se le... ¿Tiene activo tu micrófono, Maura? ¿O también está con problemas con su audio? ¿Qué cosa? ¿Qué no está con... No, sí, lo que te estoy preguntando es que actives tu micrófono y me cuentes qué fue lo que encontraste. Me pasaba con mi otro PC. ¿Pero no puedes hablar? ¿No puedes activar el micrófono? Ya. A ver, le voy a preguntar a Rodrigo Carrasco. Rodrigo Carrasco. Sí, estoy acá. Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Rodrigo, cuéntame, ¿qué fue lo que encontraste Sobre lo de la apología, sobre los cargos? ya encontré que era, o sea, aparte de los cargos contra corromper la juventud sobre las creencias y sobre el como cuestionar los dioses, Sí, también lo cuestionaron como por ser un orador habilidoso sí, y también como por el convertir como los argumentos más débiles en argumentos más fuertes. perfecto. Muy bien. Y bueno, ¿y viste más o menos cómo se defiende de esos cargos? ¿Qué señala Sócrates al respecto de eso, de esas acusaciones? O sea, igual me costó entenderlo, pero Pero tú estás no leyendo sé. esta apología, ¿o no, Rodrigo? ¿La has podido leer? O sea, sí, pero igual como que no, aún tengo que leerlo como con más atención para entenderlo mejor. Ya. ¿Te ha costado un poco leer la lectura de la apología? Sí, es que a veces los argumentos del Sócrates son como muy, no sé, como muy volados. Sí, son un poco densos. Es cierto eso que claro, en la apología, y claro, y para ustedes también puede ser un primer acercamiento, chiquillo, a lo que son las lecturas en filosofía. Las lecturas en filosofía tienden a ser un poco así. Y de hecho, claro, Sócrates, yo diría que es como, sí, es un poco complejo leerlo, pero si le dedicas un tiempo a realizar su lectura, con más detención, como tú me dices, Rodrigo, se puede realizar. Eh, claro, cuesta un poquito al principio porque la lectura filosófica es un poco así, pero si ustedes se dedican y le dan un tiempo a eso, lo pueden, ¿cierto?, extraer muchas cosas de la apología, o sea, del texto en sí. Entonces, como muy bien dice Rodrigo, Sócrates, ¿cierto?, recibe esos cargos, pero que yo, como les decía, los vamos a estudiar más detenidamente. Voy a volver a compartir, chiquillos, para ir terminando la sesión de hoy día.
¿cuáles fueron centralmente estos cargos? O sea, ¿cuáles fueron los más importantes? Que, lo que cierto les decía recién. Cargo de impiedad se conoce, por si acaso, que es no creer en las divinidades. Entonces, ahí está su método, ¿cierto?, dialéctico para hacer caer, ¿cierto?, a sus contradictores, y ahí ustedes lo van a encontrar en la apología, y deja, ¿cierto?, en claro que él, ¿cierto?, cree en las divinidades y que él nunca, ¿cierto?, impulsó principalmente a los jóvenes para que no creyeran en las divinidades de la ciudad. Porque claro, la otra acusación también que como ven ahí es introducir nuevas divinidades. Como ya les señalé también, a Sócrates lo acusan de corromper a los jóvenes, ya que ahí cierto Sócrates señala que no hay ninguna prueba de que sus discípulos los hayan cierto acusado por parte de sus padres o una corrupción que haya tenido cierto con los jóvenes. Entonces por esa razón dice cierto que él no se puede hacer cargo de esa acusación porque nunca se interesó tampoco en cierto en que nadie lo siguiera. O sea, si estos jóvenes lo seguían, como ya les decía, cierto, lo hicieron de manera voluntaria. Él nunca obligó a nadie a que lo siguiera. Entonces, por esa razón, para él, cierto, fue totalmente injusta esa acusación. Entonces, chiquillos, como ya estamos en la hora, ¿cuál va a ser la invitación? La próxima clase vamos a seguir trabajando en la apología, viendo más detalles sobre ella. Vayan leyendo, viendo las acusaciones, y lo que les repito, más allá de que comprendamos, ¿cierto?, el texto en sí mismo, la idea, jóvenes, de estas unidades son también que las llevemos a nuestras propias vivencias, nuestras propias reflexiones. Y de hecho, Sócrates siempre se ha equiparado con otra figura importante que la próxima semana también lo quiero conversar, porque cuando aparecen estos personajes que quieren despertar a las personas en la condición en las cuales, ¿cierto?, ellos se encuentran medios adormecidos, se tiende, ¿cierto?, a ocultar o a eliminar este tipo de personas. No es conveniente para la sociedad, generalmente, que las personas sean reflexivas. Conviene más que las personas no piensen para que así, ¿cierto?, obedezcan de manera más inmediata. Entonces yo creo que por ahí va también la enseñanza final de aprender, chiquillos, Sócrates. Más allá, ¿cierto?, como les decía, del texto propiamente tal. Pero la próxima semana vamos a conversar sobre eso. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillo, alguna consulta. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya, Renatito, muy bien, muchas gracias, jóvenes. Le quiero preguntar si antes que se vayan por la asistencia al inspector Cristian, ¿cómo estuvo, Cristian? Parece que está ocupado el inspector. Estamos todos, creo. Sí, parece, ¿cierto? Yo creo que hay asistencia completa igual, al parecer. Ya pues, chiquillos, así que los dejo, que tengan una bella semana, cuídense mucho, chicos. Algunos profe. los veo después más ratito. Sí, Cuídense profe. y lean, por favor, para que esto después no... Profe, esta actividad es con puntaje. Mira, yo después todo eso lo voy a considerar. Chao, Bego y Coté. Besitos, chicas. Renatito, yo creo que todo esto se va a considerar en unas futuras evaluaciones, porque como ustedes son cuarto medio, recuerden que en algún momento las asignaturas van a tener que colocar puntajes, notas, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llama? Esto va... ¿Ustedes pueden hacer otra guía? Así como que diga que es con puntaje. Claro, yo les voy a señalar obviamente los puntajes o si son con décimas y todas esas cosas. ¿Ya? Ah, ya. Eso se tiene que ver internamente, Renatito, con el tema de cómo se va a ir evaluando. Ya. Nosotros como la asignatura, sé que hay algunas que están teniendo ustedes notas, pero no son todas.
pero va a haber un momento en que vamos a tener que evaluar todo. Chao, Constanza, cuídese. Gracias, profe. Chao. Ah, Renatito, cuídese, que le vaya muy bien. Igual. Ya, me quedo con Cristian. Asistencia completa. Ya. Muchas gracias, Cristian. De nada, pues que estén muy bien. Nos vemos más rato o mañana. Parece que más ratito nos vemos, ¿no? Parece que nos toca más rato, me da la impresión. Con el electivo. Sí, exacto. Sí. Ya, nos vemos, Magda. Nos vemos, que estés súper. Chao. Cuídate. Chao, chao.